hasta por 10 minutos escucharemos a la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas. Adelante, senadora. Gracias, presidente, compañeras y compañeros. Como cada año, este Senado descarga su responsabilidad de analizar la política exterior del Estado mexicano en el marco de la glosa del informe. Pero este análisis debe ser más que el recuento de eventos, decisiones que se hayan presentado en los últimos 12 meses. Debe enmarcarse en el marco de referencia que tenemos en la tradición diplomática de México. Hay que recordar que cuando la gran amenaza de la humanidad era el ascenso del totalitarismo en Europa, México no estuvo solamente dispuesto a alzar la voz ante la comunidad internacional para rechazar la dictadura, la intolerancia y el odio. Decidió abrir sus puertas a las víctimas de la persecución política que se jugaban la vida por tener sus propias convicciones. Entonces, diplomáticos como Luis Ignacio Rodríguez, Narciso Bassols y Gilberto Bosques arriesgaron su integridad y su vida para salvarla de miles, consagrando así la tradición de asilo político que aún pervive como característica de nuestra tradición. Cuando la gran amenaza para la humanidad era la proliferación de los arsenales nucleares, México no solo se comprometió con la desnuclearización en su propio territorio, encabezó los esfuerzos de toda la región de América Latina y el Caribe para crear la primera zona libre de armas nucleares en todo el planeta, establecida con la firma del Tratado de Tlatelolco. Así, el impulso que dio la Cancillería mexicana al desarme nuclear en el seno de las Naciones Unidas tuvo tal alcance que le valió a don Alfonso García Robles ser merecedor del Premio Nobel de la Paz en 1982. Sin demeritar su incuestionable legado y sus invaluables contribuciones a la seguridad y paz internacionales, es preciso reconocer lo que estos personajes tienen en común. Todos ellos ejercieron la diplomacia con el respaldo institucional de un Estado mexicano que veía en la política exterior algo más que una agenda de gobierno. Hoy, la gran amenaza para la humanidad es la pandemia del COVID-19, una emergencia global que ha puesto a prueba las capacidades de los gobiernos en todos los rincones del mundo. Una crisis de salud con profundas consecuencias económicas y sociales, que ha exacerbado las brechas de desigualdad entre regiones, entre países, entre estratos sociales y también entre mujeres y hombres. Ante esta amenaza, desde la Cancillería mexicana se han tomado acciones y las reconocemos. Y reconocemos al canciller Marcelo Ebrard en ese despliegue eficaz. En el grupo parlamentario del PRI, reconocemos que la Cancillería, su titular y el personal del Servicio Exterior mexicano han puesto en marcha múltiples esfuerzos para hacer frente a la pandemia. Los puentes aéreos establecidos desde distintas latitudes como China y los Estados Unidos para traer equipo e insumos médicos para el personal de salud de nuestros hospitales. La repatriación segura de nuestros connacionales en el exterior que ha permitido que más de 16,800 mexicanos regresaran al territorio nacional. La resolución impulsada por nuestro país y aprobada por consenso en la Asamblea General de la ONU para promover el acceso universal a vacunas, medicamentos y equipo médico para hacer frente al SARS-CoV en todos los países del mundo, así como la participación de México en diversos esfuerzos de cooperación internacional para el desarrollo, la producción y la distribución de una vacuna contra el virus. Tampoco vamos a dejar de reconocer la voluntad del Estado mexicano de participar en los organismos multilaterales con decisión. Celebramos la elección de nuestro país para ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, un espacio de gran relevancia para contribuir a consolidar la paz internacional, en un contexto en el que surgen nuevas amenazas, mientras otras tantas resurgen. En la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, nuestra presidencia pro tempore nos permitirá honrar el liderazgo histórico de México en la región para plantarle cara al gran reto que enfrentamos. Pero esta soberanía nos ha convocado hoy para el análisis del segundo informe de gobierno del Ejecutivo Federal en materia de política exterior. Y hay que admitirlo,
Resulta difícil analizar los resultados de una política que no se ha tomado el tiempo de definir antes sus propios objetivos. ¿Cómo hacer una valoración sobre las acciones de un gobierno si no tenemos claridad sobre los objetivos que persigue? ¿Cómo ponderar el ejercicio de una diplomacia que, si bien se han realizado acciones, no ha logrado articularlas en una verdadera política de Estado? No vamos a negar los esfuerzos, no vamos a negar los resultados, pero así como estamos dispuestos a reconocer los aciertos, no vamos a renunciar a señalar las insuficiencias. Las acciones con que se da cuenta no conforman una política exterior coherente y articulada que envíe un mensaje claro en la comunidad de naciones. Senadoras y senadores, hoy somos testigos del errático despliegue de una acción hacia el exterior, con una Cancillería muy activa, pero con un gobierno sin rumbo claro. Por ejemplo, qué bueno que el titular del Ejecutivo decidiera abandonar su obstinación de no salir del país. Qué malo que lo hizo para reunirse con un presidente que ha hecho de los mexicanos objeto de sus peores agravios y que ahora pretende capitalizar el encuentro en su aspiración de reelegirse. Ojalá se hubiera aprovechado la ocasión para avanzar en acuerdos de alto nivel sobre los grandes retos de la agenda bilateral, como el comercio, la seguridad y la migración. Qué bueno que el canciller haya participado personalmente en la negociación de convenios con productores de distintos países para garantizar nuestro acceso oportuno a las vacunas contra la COVID-19. Ojalá viéramos a la MEXID participando activamente en la consolidación de estos proyectos. Qué bueno que el trabajo de los funcionarios, como el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, nos permitió avanzar hacia la entrada en vigor del TEMEC, una gran herramienta de México y de la región frente a la crisis económica que enfrentamos. Ojalá el presidente lo hubiera tenido en consideración cuando decidió desaparecer la subsecretaría por decreto, en aras de una supuesta austeridad que cada vez tiene más costos que beneficios. Y qué bueno que toda nuestra red de protección consular se haya puesto al servicio de las y los mexicanos que no pudieron regresar a México cuando la mitad del mundo cerró sus fronteras a causa de la pandemia. Ojalá el Ejecutivo no menospreciara el trabajo de esas mujeres y hombres que integran el Servicio Exterior mexicano, reduciéndoles el presupuesto a todas las embajadas y consulados, al tiempo que les amplía sus responsabilidades sin darles herramientas materiales ni humanas para poder descargarlas. Compañeras y compañeros, el prestigio de nuestro país en el mundo no se debe únicamente a los momentos estelares de nuestra diplomacia, que vaya que los ha habido. El liderazgo de México en la comunidad internacional no se forjó con esfuerzos aislados. Tampoco fueron suficientes la capacidad, la entrega y el talento de nuestro cuerpo diplomático, que lo tiene de sobra, ni el liderazgo de las notables figuras que encabezaron la política exterior durante las grandes crisis que han amenazado a la comunidad global. La posición de México entre las naciones no es la conquista de unos cuantos, es el resultado de una construcción institucional que trasciende coyunturas, personajes y periodos de gobierno. Porque no basta emprender una serie de acciones, incluso las más lúcidas. Necesitamos articularlas en una estrategia sólida, con objetivos nacionales bien definidos y con líneas que trasciendan los vaivenes político-electorales. No basta una diplomacia reactiva. Necesitamos tener siempre, permanentemente, una diplomacia propositiva. No basta la política exterior de una sola persona. Necesitamos una política exterior de instituciones. Por eso en el PRI reiteramos el llamado a articular una verdadera política exterior de Estado, que se construya desde los grandes intereses nacionales, en beneficio de todos los mexicanos, pero también hacia los grandes objetivos globales en beneficio de la humanidad. La ruta es clara. Para reconstruir nuestra política exterior hay que fortalecer nuestras instituciones. Nuestra Cancillería y sus distintas áreas, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la Academia Diplomática, el Instituto Matías Romero, nuestras embajadas y consulados. Solo así podemos garantizar que la labor patriótica del servicio exterior esté respaldada con los recursos necesarios. Y solo así podemos mantener
el liderazgo que históricamente tenemos en el mundo. En un año difícil e inédito, la Cancillería ha tenido logros concretos que se vinculan a la pandemia, pero seguimos sin ver una política exterior que sea prioritaria para el Gobierno de México. Seguimos sin ver una política exterior que sea parte de un despliegue necesario del Estado mexicano para lograr los grandes fines nacionales y para proteger los intereses de México. En nombre de mi grupo parlamentario, Concluya, senadora. les agradezco Muchas gracias. y aprovecho, concluyo, presidente, para dedicar este posicionamiento a la memoria del embajador Andrés Valencia Benavides, un diplomático ejemplar que hizo del servicio exterior mexicano su espacio de incidencia en la vida pública. Fue embajador de México en Colombia, en Israel, en Brasil, cónsul general en Atlanta. Tuve la fortuna de colaborar con él, al igual que el senador Vasconcelos y la senadora Beatriz Paredes. Descansa en paz.